por favor, si durante la charla hay algún momento donde se interrumpe el audio, por favor, comuníquenmelo por medio del chat o activen su micrófono para poder saber. Es para mí un gusto estar hoy con ustedes. Quiero agradecer a los organizadores por permitirme estar el día de hoy aquí y a cada uno de ustedes por inscribirse a esta charla. Mi nombre es Aime Vélez y soy estudiante de medicina de 7º año. La información que vamos a brindar el día de hoy en esta charla solo tiene fines académicos y es producto de revisiones bibliográficas. El día de hoy vamos a ver una breve introducción, vamos a hablar un poco acerca de la situación epidemiológica. Siempre es bueno aterrizar, ver exactamente cuál es el contexto en el cual estamos tomando las acciones, en este caso la vacunación. Vamos a hablar un poco acerca del SARS-CoV para poder entender algunos puntos dentro de lo que es vacunación. COVID-19 también vamos a recordar algunos conceptos. Vamos a hablar de prevención. Vamos a aquí hablar acerca de las vacunas, de lo que es la inmunología, la inmunidad generada y bueno, todo lo que está relacionado a ello. Vamos a hablar un poco acerca del seguimiento breve, ya a forma de terminar la exposición, de un poquito acerca de manejo y algunas diapositivas de manera bastante somera acerca de casos severos y críticos, ¿no? Básicamente, eso va a ser el contenido de nuestra charla. Lo primero que quería mostrarles es, a modo de introducción, una serie de titulares que fueron publicados a inicios del año pasado, de este año, perdón, a inicios de este año. El primero, publicado el 8 de enero del 2021, es el MINSA confirma el primer caso de la variante británica de la COVID-19 en el Perú. Aquí ya se está manifestando una de los problemas que ahora estamos enfrentando, ¿no? Que es ya no solamente el problema que atravesamos durante la primera ola, sino también la aparición de variantes que son más transmisibles, ¿no? Y una de ellas es la variante británica, conocida como la variante británica, ¿no? Que es la B117. También en febrero de este año se confirmó el hallazgo ya de la variante brasilera en 3 regiones del Perú: Loreto, Huánuco y Lima. Bueno, estas 3 regiones ya tenían esa variante conocida como la variante P1, que se ha ido extendiendo en Lima. Bueno, este es uno de los titulares que salió hace una semana y algunos días, que nos hablaba ya de la extensión de esta variante, ¿no? Que es también otro problema al cual tenemos que nosotros enfrentarnos, ¿no? Pero fuera de la aparición de estas nuevas variantes y de estas, por decirlo de alguna manera, noticias que podrían ir en contra del control de la pandemia, tenemos también noticias alentadoras, ¿no? Y bueno, ese es el tema que nos ha convocado el día de hoy. Y una de las noticias más alentadoras es que hay una gran cantidad de peruanos que ya está siendo vacunado, ¿no? El personal de salud, los adultos mayores. Es así que para el 11 de marzo del 2021, el Diario del Comercio mencionaba que habían más de 357,000 peruanos que habían recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm. Bueno, entre otras cosas que vamos a mencionar más adelante. También se publica el 4 de marzo la llegada del primer lote de vacunas, 50,000 vacunas de Pfizer. Nosotros sabemos lo que significó esto. Es otro dato bastante alentador. Es una vacuna que está respaldada por la CDC. Y bien, así también se dio el inicio de la vacunación a adultos mayores. El hecho de que los adultos mayores se estén vacunando es alentador, no solamente para ese grupo etario, sino para todos en general, dado que nosotros sabemos que es un grupo de riesgo, y al ser un grupo de riesgo, ellos
presentan más mortalidad, ¿no? Y esa mortalidad no se da de forma espontánea, muchas veces es a través de un proceso donde han tenido que llegar a unidades de cuidados intensivos, y bueno, el hecho de que haya menor caso, incluso en este grupo etario, implica que es una ventaja significativa para todos, porque bueno, ante los recursos escasos que nosotros tenemos, se está protegiendo al grupo que tiene mayor tendencia a llegar a estas unidades de cuidados intensivos. Asimismo, las vacunas, llega Pfizer, tanto por trato directo como por la vía COVAX Facility, ¿no? Que también fue algo que es bastante alentador, dado que nos ayuda a aumentar el número de dosis, ¿no?, disponibles para que nosotros podamos continuar con la vacunación. Bien, ¿cuál es la situación epidemiológica, ¿no?, que tenemos actualmente? Acá vamos a ver, lo vamos a ver separado. Vamos a ver la situación mundial, internacional y nacional. En las cifras mundiales, esa es una página que bueno, es aceptada, el Worldometer, que no hace más que darnos datos acerca de lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Aquí nosotros tenemos actualizado al 12 de marzo que habían 119 casos de coronavirus que se habían registrado a lo largo de toda la pandemia y más de 2,5 millones de muertes. ¿Qué sucede? Al cabo de unos días, el 20 ya de marzo, este número aumentó significativamente, ¿no? A veces nosotros creemos que con las medidas que se han tomado, que con la vacunación este problema ya está resuelto al 100%, ¿no? Y no, es un paso que damos importantísimo, pero es un paso, no es la solución completa, ¿no? Entonces aquí vemos cómo igual ha aumentado el número de casos, ¿no? Vemos que de lo que había 119 millones, ahora tenemos 123 millones en tan solo 8 días. Y por supuesto, 2,700,000, un poquito más de muertes, ¿no? Y bueno, eso tampoco es nada, nada bueno. No vemos que siga aumentando el número de casos. Sin embargo, probablemente ese número de casos estaría muchísimo peor por los datos que vamos a encontrar aquí en las cifras internacionales si no se hubieran tomado las medidas que se han tomado, ¿no? Una de las páginas que es bastante aceptada también para relatar estos datos internacionales es el Our World in Data. Es una página que nos va a ofrecer información y nos va a permitir graficar de forma simple, mediante gráficos lineales, cómo se está dando el avance de esta enfermedad, ¿no? Aquí tenemos los casos diarios confirmados por millón de habitantes, ¿no? Entonces, ese es el caso de España. Aquí vemos cómo ellos atravesaron los primeros meses de pandemia con una pequeña ola, que bueno, después definitivamente ante el ascenso del número de casos, siempre hay este descenso y este estado de calma aparente, ¿no? Que no hace más que advertirnos la llegada de otro aumento del número de casos que incluso puede ser mayor. No vemos aquí cómo ellos durante los primeros meses mantenían en menos de 200 número de casos confirmados diarios por millón de personas, ¿no? Y es así como más o menos en noviembre del año pasado llegan a casi 450 nuevos casos por millón. Y bueno, ¿qué sucede? Nosotros hemos visto los titulares que nos han servido como introducción. A inicio de este año se mencionaba ya con mayor fuerza, bueno, desde finales del año pasado, inicios de este año, se menciona con fuerza la aparición de las nuevas variantes, ¿no? Y es así como vemos que en los primeros días del año 2021 hay un aumento acelerado del número de casos, ¿no? Vemos cómo la curva de lo que siempre tiende a estar horizontal, con oleadas,
aquí estuvo vertical, prácticamente una línea vertical, ¿no? Y que no, que esto estaría muy relacionado con la aparición de la variante, de diversas variantes, ¿no? En este caso, por la cercanía a la variante británica. Afortunadamente ellos, con distintas medidas, entre ellos la vacunación, han logrado hasta cierto punto controlar este aumento, ¿no? Si bien es cierto, no han llegado a ese equilibrio que llegaron en el mes de junio del 2020, están yendo en camino, ¿no? Y eso es bastante alentador. Y es gracias precisamente a las medidas que se están tomando, tanto de vacunación como de confinamiento, que en algunos momentos se dictaron, ¿no? Nosotros, ese es el caso de Reino Unido, nosotros sabemos que ellos volvieron, así como nosotros volvimos a una cuarentena estricta, ellos también volvieron a una cuarentena estricta por algunos días, y bien, pues, ¿no? O sea, como ustedes ven acá, ellos durante los primeros meses de la pandemia, ellos, si bien es cierto, habían casos, a diferencia de otros países, ellos tenían un control, ¿no? Dentro de todo esto, un control dentro de todo lo que se podría dar en una pandemia ocurrida por una enfermedad nueva, ¿no? Pero vemos cómo en los primeros días del año 2021 se da también este crecimiento acelerado, incluso en los últimos días del año 2020, vemos cómo comienza a crecer aceleradamente, ¿no? A un ritmo que no se esperaba definitivamente. Y bueno, es por eso que ellos tuvieron que, al igual que nosotros, retomar medidas estrictas. Gracias a todas esas medidas, a la vacunación que ya se había extendido, nosotros sabemos que ellos son de los primeros países que han comenzado con la vacunación, cómo hubo un descenso, ¿no? Y ya se están aproximando ellos a un punto de equilibrio. Esto es el caso de Perú. Recordemos que nosotros, a diferencia de los otros países, nuestro sistema de salud ya venía golpeado en una primera ola que fue difícil, muy difícil para nosotros. Hubo un gasto de recursos que, bueno, no se tenía pensado. Se tuvieron que multiplicar el número de camas de cuidados intensivos. Y bueno, con todas esas bajas que se pudieron haber dado, tanto de el personal como de los materiales que se pudieron haber terminado, vemos que hay una tendencia a la subida, ¿no? Ya registrado para el 11 de marzo. Y eso lo vamos a ver mejor cuando hablemos de cifras nacionales. Cada una de estas páginas que les he mostrado y las que les voy a mostrar a continuación no hace más que hablarnos de distintas fuentes, ¿no? Agrupan datos de distintas fuentes. Es así como este gráfico se menciona, está el SINADEF, la fuente, y bien, acá se elabora un gráfico en el cual vemos un aumento del número de defunciones totales diarias en Lima y Callao, ¿no? Eso es simplemente una región, pero es básicamente lo que sucede en todos los departamentos del Perú. Aquí vemos cómo prepandemia nosotros manejábamos aproximadamente 100 casos de defunciones totales diarias en la ciudad de Lima y el Callao, sin considerar causas de muerte violenta, ¿no? Nos manteníamos así diariamente con 100 fallecidos. Cuando inicia la pandemia hay un número que es muy evidente, ¿no? Del número de casos. Este número de casos tendría su explicación precisamente por la aparición de esta enfermedad, ¿no? Hay personas que aún no creen que esta enfermedad pueda causar un impacto significativo. Pues aquí nosotros tenemos digamos, datos para poder contrarrestar esto que se menciona, ¿no? Sí hay un aumento del número de muertes según los datos dados por SINADEF, ¿no? Y esto es al 10 de marzo, acá tenemos cifras del 17 de marzo y acá vemos cómo incluso se está sobrepasando estos límites, ¿no? Entonces, sigue en avance, ¿no? Es cierto, hay una ligera disminución, pero aún no estamos en un punto de equilibrio. La sala situacional agrupa datos predominantemente de su salud. Es una publicación realizada por el Ministerio de Salud
donde se nos informa de los casos del 10. Les voy a poner en contraste también con lo que sucede el día 18 para que ustedes puedan ver cómo se está dando el aumento del número de casos. Miren, acá es 3.626 casos confirmados en las últimas 24 horas. ¿Qué tenemos aquí? 4.715, ¿no? Entonces, sí está habiendo un número de casos, no es que hayamos controlado, no es que en este caso el confinamiento estricto se haya terminado porque ya estemos de nuevo como en los meses de diciembre, con un cierto equilibrio, ¿no? En este caso, bueno, hay otros argumentos que se han tenido que tomar en cuenta, ¿no? Pero como el inicio de la vacunación, como temas económicos, pero vemos aquí que el número sigue aumentando, ¿no? Y bueno, extremar las medidas de forma voluntaria quizás sea la mejor opción. Vemos también un aumento del número de fallecidos, aquí vemos 48.484 a lo largo de toda la pandemia, y aquí vemos 49.897, ¿no? O sea, eso calculen ustedes cuántas muertes se registraron en tan solo 8 días. Muertes que, como ustedes están viendo, no son de personas, hay un aumento significativo del número de muertes, ¿no? ¿Qué más podemos obtener de aquí? Bueno, hay otros datos que nos ofrece esta misma página, la sala situacional. Nos ofrece datos acerca de los hospitalizados. Aquí nosotros tenemos dentro de los hospitalizados que, bueno, la mayor cantidad de los hospitalizados tiene una evolución estacionaria, seguido por una evolución favorable, bueno, en tercer lugar por una evolución desfavorable, ¿no? Nosotros sabemos que por el alto número de personas contagiadas, esta evolución desfavorable atenta contra nuestro sistema de salud, ¿no? Lo que vamos a ver como el 3.45 de letalidad es muy alto para nuestro sistema de salud. Bueno, en realidad es alto para todo, ¿no? Pero más ahora que estamos con un sistema de salud debilitado por una primera ola. Vemos también que, bueno, hay escasez de recursos. Es así como nosotros vamos a ver que en cuidados intensivos hay ahora 2.340 personas, ¿no? que están en camas UCI, y 2.227 personas que están ocupando un ventilador mecánico. Ahora nosotros vemos que hay recursos limitados, ¿no? Nosotros vemos que 2.227 son casi el número total de ventiladores que tenemos, es decir, hay poquísimos disponibles, ¿no? Y bueno, eso va a ser más grave incluso según la unidad prestadora de salud, ¿no? Imagínense, de servicios de salud, imagínense, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú casi no hay disponibilidad, tampoco, según estos datos de su salud, tampoco vemos en el sector privado, en el MINSA, muchísimo más difícil que en salud. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta para las decisiones que nosotros vayamos tomando y la información que vamos transmitiendo. En los fallecidos, al día 17 se menciona 49.523 fallecidos, ¿no? Por COVID. De ello, o sea, del total de infectados, por estas cifras hay una letalidad de 3.45%, ¿no? Nosotros vemos que aquí hay grupos etarios, ¿no? Y hay grupos etarios que presentan mayor riesgo. Por ejemplo, los adultos mayores, los adultos presentan mayor riesgo. Esa es la explicación de por qué la vacunación se está dando tanto hincapié en los adultos mayores de 85, mayores de 80, y así progresivamente para que, bueno, todo este grupo de riesgo, que precisamente son las personas que tienen mayor riesgo a hacer en cuadros graves, a hacer enfermedades que los pueda llevar a la muerte, sean protegidos, y bueno, con ellos protegidos también la sociedad en general. También conocemos que un factor de riesgo está definido por el sexo masculino.
las personas de sexo masculino tienen mayor riesgo a presentar estos cuadros que los podrían llevar a la muerte, ¿no? Que el sexo femenino. Eso por diversas hipótesis, ¿no? Entre ellas la respuesta inmunológica, la cantidad de receptores ECA. Eso vamos a poder entenderlo un poco mejor cuando hablemos ya del SARS-CoV-2, ¿no? Antes de hablar ya de la vacuna. Aquí precisamente vamos a hablar de SARS-CoV-2. Antes de entrar a decir algunos puntos concretos, hablemos de diferencia entre estos tres, no solamente para que estemos claros todos, la diferencia entre coronavirus, SARS-CoV-2 y COVID-19. Nosotros sabemos que el SARS-CoV-2 es el causante de esta pandemia, es el agente que ha causado toda esta pandemia, es el virus en específico que ha causado esta pandemia, ¿no? La enfermedad que produce este virus es la COVID-19, y este virus pertenece a una familia conocida como la familia del coronavirus. En específico, hay un grupo, que es los beta coronavirus, que es un subgrupo de los coronavirus, de los cuales forma parte el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 puede causar una infección muy variada, desde una enfermedad asintomática hasta una enfermedad gravísima donde haya shock séptico, donde haya síndrome de estrés respiratorio agudo, severo, que incluso los lleve a requerir una intubación, soporte ventilatorio mecánico, o incluso los podría llevar a la muerte. La COVID-19 puede presentarse también desde ese extremo de enfermedad grave hasta una enfermedad leve, ¿no? Como es una cefalea, una anosmia simplemente, y ahí autolimitarse, ¿no? Entonces es muy variada la presentación. Aquí vamos a ver que dentro de los beta coronavirus van a haber tres representantes que acá les voy a mencionar. No son más representantes, pero acá les voy a mencionar tres. Está el SARS-CoV, el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV-2. Cada uno de estos virus fue causante de brotes, ¿no? Principalmente a inicios de este nuevo milenio. El MERS-CoV, perdón, causó la enfermedad del síndrome respiratorio del Oriente Medio, que si bien es cierto causó un brote en el lugar donde surgió, afortunadamente no llegó como la COVID-19 a nuestro país, dado que, bueno, es una enfermedad que causa mayor letalidad, ¿no? El SARS-CoV es un virus similar al SARS-CoV-2, causa una enfermedad similar. Es precisamente por eso que se le denomina SARS-CoV-2 como una segunda versión del SARS-CoV. Y bueno, el SARS-CoV causa el síndrome respiratorio agudo severo. Mientras que el SARS-CoV-2, la enfermedad que causa, se le conoce como COVID-19, que es la enfermedad que se ha extendido, ¿no? A lo largo de todo el mundo y que ahora es pandemia. Todos estos virus tienen como un antecedente filogenético con el murciélago. El coronavirus que ataca al murciélago es similar a estos virus. Es por eso que se dice que proviene del murciélago, ¿no? Pero no es que sea el mismo virus, es que hay una similitud. Y también habría un intermediario, ¿no? En el caso del MERS-CoV, el dromedario, en el caso del SARS-CoV, la civeta, y en el caso del SARS-CoV-2, el pangolín es el animal que más se ha asociado. Ahora veamos aquí, ¿no? Acá tenemos al virus. Nosotros hemos dicho que el SARS-CoV-2 pertenece a los beta coronavirus. Como todo virus, tiene material genético. ¿Y qué material genético sería el que tiene este en específico? Sería el ARN de cadena simple. Este tiene proteínas estructurales. Tiene 4 proteínas estructurales importantes, ¿no? Acá tenemos a la proteína S, que es precisamente dentro de la esfera viral, sobresalen como unas espinas, como unas espigas. Esas espinas, espigas que, bueno, le dan la característica de una corona, si lo vemos en 2 planos, es la proteína S. Esa proteína es probablemente la más importante porque va a servir como una llave de ingreso al organismo, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar mejor en la siguiente. Pero antes mencionemos aquí otras proteínas. Tenemos a la proteína M, que, bueno, forma parte de la membrana, la proteína E, que forma parte de la envoltura, y la proteína N, que está asociada al material genético. La proteína S, como les digo, funciona como una llave frente a un receptor conocido como
ECA2 o enzima convertidora de angiotensina 2, que está presente en diversos órganos, en pulmón, corazón, intestino, riñón, vejiga, y que va a dar precisamente esa variabilidad de sintomatología, ¿no? Nosotros vemos en el SARS-CoV-2, la COVID-19, sintomatología diversa, ¿no? Entonces a veces nos preguntamos, ¿pero por qué tan diverso? Si entra por el sistema respiratorio solamente debería dar signos respiratorios. Bueno, no es así, ¿no? Es una enfermedad que está asociada a estos receptores que están a lo largo de todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, bueno, hay diversos tejidos que tienen estos receptores, entonces estos receptores van a servir como puerta de entrada del virus a nuestro organismo. Aquí nosotros vemos un esquema del SARS-CoV. Aquí vemos la proteína S, que es la proteína espícula, la que les dije que sirve como una llave. Aquí al costadito vamos a ver un correceptor que lo va a ayudar es como, lo va a ayudar a ingresar a la cerradura, ¿no? Es como un ayudante, ¿no? Se le va a conocer, lo vamos a ver aquí, se le conoce como correceptor TMPRSS2. Y es un correceptor. Aquí también vamos a ver que va a haber una membrana lipídica. Bueno, la membrana lipídica, nosotros sabemos que identificar esa estructura va a ser importante, especialmente cuando nosotros hablemos de prevención. Cuando nosotros nos lavamos las manos, por ejemplo, estamos intentando romper esta cadena lipídica, ¿no? Y bueno, el jabón es quien lo hace de forma más eficiente, ¿no? Incluso más eficiente que el alcohol y que otras formas de limpiarnos las manos. También vamos a encontrar la proteína E, que es parte de la envoltura, la proteína M, que es una proteína, como ustedes ven aquí, transmembrana, una glicoproteína que va a formar, que va a estar a lo largo de toda la membrana, y la proteína N, que va a estar unida al material genético. Hemos dicho que es un ARN de cadena simple, ¿no? Entonces eso sería el SARS-CoV-2, ¿no? Causante de la COVID-19 y el SARS-CoV, integrante de la familia de coronavirus. Como les mencioné, una de las proteínas probablemente más importantes, ustedes ya lo deben de haber deducido también, es la proteína S. La proteína S cuenta con 3 bastones, como lo ven acá, ¿no? Acá podemos distinguir el bastón celeste, el amarillo y el morado, ¿no? De forma didáctica se ha pintado así para que puedan ser fácilmente identificables. Estos bastones son semejantes entre sí, son parecidos. Y cada uno de estos bastones van a tener 2 subunidades, ¿no? Que se presentan así como lo vemos aquí en la parte A. Estas subunidades son importantes y dentro de esas subunidades van a registrar zonas como el RBD, que vamos a hablar cuando nos refiramos a las variantes. Este RBD no es más que la zona de unión al receptor, ¿no? Es el punto específico donde la proteína S se une al receptor ECA2. Entonces, mutaciones en esta parte podrían indicar una mayor afinidad con el receptor ECA2 o incluso un rechazo, ¿no? Pero en este caso, si se presentara una desventaja para el virus, ese virus no seguiría multiplicándose, ¿no? A lo que a nosotros nos preocupa son esas mutaciones que son responsables de una mayor afinidad, porque van a provocar que haya una mayor transmisibilidad del virus. Ahora bien, expliquemos esto de forma bastante sencilla. Acá vemos al SARS-CoV que está ingresando, probablemente una gota respiratoria ha caído en la mucosa de una persona y por esa forma ha ingresado al organismo, ¿no? Vemos aquí cómo el SARS-CoV ha entrado en contacto con el receptor ECA2 y el correceptor TMPRSS2. Por endocitosis ingresa y cuando ingresa mediante distintos mecanismos se va a liberar el ARN. El ribosoma, que va a estar presente en esta célula, ante la presencia del ARN viral, va a comenzar a traducir este ARN, ¿no? De forma directa. Y va a comenzar a producir aminoácidos. Esos aminoácidos los va a juntar y va a formar proteínas, que son precisamente las proteínas que van a formar la estructura de los virus. Es así como ustedes están viendo que acá hay un virus y sale más de uno, ¿no? Es precisamente porque se da esta replicación, esta multiplicación viral, este aumento de la carga viral. De la misma forma, vamos a ver aquí que los ribosomas,
¿Ustedes recuerdan cuántos casos hubo a lo largo de toda la pandemia, según el primer gráfico que les mostré? Les recuerdo, es 123 millones de casos. Imagínense, esto ocurre en cada célula del organismo del individuo infectado. Imagínense cuántas veces ha sucedido esto. Ha sucedido un montón de veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los virus por naturaleza mutan. ¿Por qué mutan? Porque hay muchas replicaciones. Y estas replicaciones a veces van a conllevar a errores, ¿no? Es como que una misma acción la realice muchísimas veces, en alguna ocasión podría errar. Eso es lo que le pasa a los ribosomas. En algunos momentos cambian aminoácidos, cambian el orden, cambian uno por otro. Es así como se va a dar una alteración. Y cuando se da una alteración en estas proteínas, va a haber una alteración en la función. Entonces, esa mutación puede ser buena o puede ser mala para nosotros. Va a ser buena para nosotros cuando eso haga que el virus tenga desventaja, y va a ser mala para nosotros cuando haga que ese virus tenga una ventaja, ¿no?, frente a su antigua versión. Es eso lo que nos preocupa de las variantes, ¿no? Que, por ejemplo, puedan presentar enfermedades más graves o que sean más transmisibles. Y es lo que hemos estado viendo precisamente en la variante británica, ¿no? La mayor transmisibilidad, más no la mayor gravedad hasta ahora. Si nosotros conocemos eso, ya podemos deducir las formas de transmisión, ¿no? Como les dije, la forma de transmisión más importante es la de las gotas respiratorias. Cuando una gota respiratoria es expulsada de un individuo infectado a un individuo no infectado y que tiene las mucosas descubiertas, podría llegar a sus mucosas y podría comenzar a ver ya la infección. Se podría encontrar con estos receptores ECA2 y con estos correceptores, ¿no?, TMRSS2. Entonces, estas gotas respiratorias van a ser expulsadas principalmente cuando el paciente tosa, cuando estornude o hable. Es por eso que nosotros deberíamos de mantener una distancia precisamente con estas acciones principalmente. No hay personas que se bajan la mascarilla para hablar por teléfono. Eso es totalmente absurdo, porque es precisamente donde hay mayor producción de gotas respiratorias. Hay mayor probabilidad de contagio si es que el individuo está infectado. Entonces, alejarnos de estas personas es bastante significativo para reducir nuestro riesgo, ¿no? Porque estas gotas respiratorias que son expulsadas van a ser las que podrían entrar en tracto con nuestra mucosa, ¿no? De repente nosotros tenemos un respirador muy bueno, usamos respirador porque sabemos que las nuevas variantes son más transmisibles y ya no es suficiente con solamente una mascarilla de tela, y de repente nuestras mucosas oculares están descubiertas, ¿no? Entonces podría entrar en contacto. O podríamos entrar en un espacio cerrado, ¿no? Sabemos que también otra forma importante, aparte de las gotas respiratorias, son los aerosoles. Los aerosoles son precisamente esas partículas de menor peso que también son producto de la respiración y que al ser de menor peso pueden quedar suspendidas por mayor tiempo. Y quedan suspendidas especialmente en los lugares donde no hay ventilación, en los espacios cerrados. Entonces, evitar esos espacios cerrados es otra forma de prevenir, ¿no? Vemos cómo, conociendo cada una de las formas de transmisión, nosotros podemos ver por qué se dan estas medidas restrictivas. Ahora, las gotas respiratorias tienen ciertas distancias, ¿no?, que pueden recorrer, y va a tener mayor impacto principalmente a menos de 2 metros. Es por eso que se pide a las personas mantener una distancia de 2 metros. Ahora, también hay otra forma de contagio que no es tan importante como las anteriores, ¿ah? Las más importantes son las de gotas respiratorias, los aerosoles, pero también existen los fomites. ¿Qué son los fomites? Son superficies contaminadas con las que yo puedo entrar en contacto, que no es que va a transmitirse por la piel, sino es que yo al entrar en contacto con esas superficies voy a llevar el virus con mi mano hacia alguna mucosa, ¿no? Por ejemplo, me puedo sobar el ojo y puede entrar ahí, ¿no? Esa es la forma menos probable de transmisión, pero imagínense ustedes estar en una unidad de cuidados intensivos y que yo tenga errores como este. El contagio de todas maneras va a haber un alto riesgo, ¿no?
por eso es que se dan las medidas como lavarse las manos. Nosotros queremos romper esta membrana del virus, o echarnos alcohol cuando no podemos acceder al agua con jabón, ¿no? Y bueno, ha sido encontrada en otros especímenes, como en la sangre, en el semen, en la secreción ocular, pero no hay evidencia de que haya transmisión de esta forma, ¿no? Pero como sabemos, esa es una enfermedad que se está estudiando y que la información que tenemos hasta el momento podría cambiar. Ahora, ¿quiénes son responsables de la subida que hemos visto? Esta subida, esta verticalización de las curvas, eso que nos preocupó tanto, principalmente al inicio del año y que hasta ahora nos preocupa porque, bueno, nosotros sabemos que tenemos dos variantes presentes en el Perú, la variante B117 y la variante P1, pero existen otras variantes que están asociadas a un aumento mayor incluso del número de casos, incluso algunas personas indican que podrían presentar mayor gravedad. Bueno, eso está, como les digo, en estudio todavía, pero que podrían ser peligrosas, como la variante sudafricana, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los responsables? Son precisamente estas nuevas variantes, que son producto de las mutaciones que han habido. Los virus mutan de forma espontánea. El problema es cuando estas mutaciones les generan una importancia, cuando le genera una ventaja, ¿no? Biológica. Ahora, respecto a las vacunas, mucho se ha hablado si es que las vacunas son eficaces hasta estas nuevas variantes. Hay un gráfico que les voy a presentar que podría ayudarnos a explicar un poco más acerca de esto. Ya eso les voy a presentar cuando estemos ya en la parte de prevención y de vacuna, en la parte estricta de esto. Pero primero hablemos de la variante, ¿no? De la variante B117, conocida como la variante británica, que no significa que se haya formado ahí en Gran Bretaña, sino es que se identificó en ese país, ¿no? La Organización Mundial de la Salud la ha denominado variante bajo investigación, la 1 de diciembre del 2020, o variante de preocupación, la 1 de diciembre del 2020. Esas son denominaciones que también recibe esta variante coloquialmente conocida como variante británica, ¿no? Responsable del aumento de números significativos, principalmente al inicio de este año y al final del año pasado. ¿Qué mutaciones podemos encontrar aquí? Vamos a mencionarlas brevemente. Tenemos la mutación 501Y, por ejemplo, que ocurre precisamente en la proteína S. En la proteína S nosotros vamos a encontrar una zona conocida como RBD, ¿recuerdan? Que es la zona de unión al receptor, o que está presente en la subunidad 1, ¿no? Acá ha habido una alteración por la cual, en el sitio 501, por la cual probablemente haya mayor afinidad con el receptor ECA2 y por eso se necesita menor cantidad de virus para contagiarse, ¿no? También existe otra mutación conocida como P681H, es una mutación ocurrida en la posición 681, que se encontraría entre la subunidad 1 y la subunidad 2, y que también estaría asociada con el aumento de la transmisión, ¿no? La mayor afinidad que tiene. ¿Qué quiere decir la mayor afinidad? Que es más fácil que se junte la proteína S con el receptor ECA2. Ahora, aquí vemos otra mutación, que es la mutación 6970. Esa es una mutación identificada en otros coronavirus también. Y esa mutación, si bien es cierto, no está muy estudiada en el SARS-CoV-2, sí está estudiada en otros que forman parte de esta familia. Esa mutación está asociada con un aumento de la afinidad, pero más allá de eso está asociada con una evasión del sistema inmunológico, ¿no? Entonces tendríamos que mantenernos bastante alertas ahí porque podría significar una reducción de la inmunidad que se pudiera generar, ¿no? Pero hasta ahora no hay datos concretos acerca de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta nueva variante? ¿Qué es lo que nos preocupa? Porque es una variante de preocupación. Nosotros, cuando hablamos de transmisión, vamos a hablar de un número conocido como número de reproducción. Así como ustedes están viendo en su pantalla, se representa. Y que no hace más que decirnos qué tan rápido se puede transmitir el virus, ¿no? De una persona hacia las demás. Miren, por ejemplo, acá hay una persona que contagia a 3 personas. Por eso el número de reproducción es 3. Una persona contagia a 3 personas.
Y a su vez, esa persona contagia a 3 personas, esta a 3 otras, y así, ¿no? Y así va aumentando el número de casos. Vemos que en 4 ciclos hay todo este número de personas, no solamente por una persona infectada. Ahora multiplíquenlo por el número de personas que podrían estar infectadas, ¿no? Y que esta cada una a su vez podría representar un nuevo ciclo. ¿Qué es lo que ocurre con la variante británica que aumentaría ese número de reproducción? Entonces, en lugar de ser 3, por ejemplo, sería 4. Entonces, ven acá cómo hay muchas más personas infectadas, ¿no? Y eso solamente en 4 ciclos por una persona infectada. Ahora, imagínense el número de personas que están infectadas actualmente, ¿no? Y cómo, por qué se dio ese aumento acelerado del número de casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que se pueda propagar más rápido. Es lo que nos preocupa, es lo que hemos visto, es más transmisible porque tiene más afinidad. Es más fácil que se junte la proteína F con el receptor ECA2. Y ahora, algo que es algo de interés, pero que aún no se ha podido ni decir que sí, ni decir que no de forma certera, es si puede causar una enfermedad más grave. Hasta ahora no hay datos suficientes para decir que causa una enfermedad más grave. Entonces, sí mantenernos alertas, pero tampoco asustados. Pero también en nuestro país encontramos otra variante, ¿no? La variante P1, también conocida como la variante brasilera o la variante 501Y versión 3, ¿no? Eso quiere decir que tiene presente esta mutación que ya la habíamos visto en la variante B117. Entonces, esta también recibió la denominación de variante de preocupación la 2 de enero del 2021. Y bueno, esta fue identificada en Brasil, Manaus, ¿no? Como les mencioné, no debería de ser denominada así porque podría generar cierta aversión a este país, y no es así, ¿no? Es que es el país donde se ha identificado, no necesariamente que haya surgido ahí. Ahora, hay 17 mutaciones en esta variante, ¿no? Dentro de esas, las ocurridas en la posición 501, 417, 614 y 484. La N501Y es una mutación que ya habíamos visto, ocurre en la zona de unión al receptor, en el RBD, y acá esto generaría un aumento de afinidad. La mutación K417T de una forma bastante similar, y también tenemos la mutación de 614G. Ahora, hay una mutación más que es la que probablemente nos preocupe de forma más intensa, ¿no? Que es la E484K. Esta está presente en la variante sudafricana, que aún no está en nuestro país, o que no se ha identificado por lo menos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un cambio del ácido glutámico por la glicina en la posición 484. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta es la unión de reconocimiento de anticuerpos. Esto quiere decir que si hay una alteración aquí y que los anticuerpos ya no van a poder detectar esta área, va a haber una disminución de la inmunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos preocupa. Pero como les menciono, eso aún está en estudios. No se asocia a eso, pero aún no es definitivo. Ahora hablemos un poquito de la COVID antes de hablar de las vacunas. Nosotros sabemos que con las vacunas tratamos de evitar precisamente esto, ¿no? La presencia de casos sospechosos, confirmados, descartados. Aquí las definiciones que vamos a manejar son las definiciones elaboradas por la alerta epidemiológica, ¿no? Nosotros sabemos que a lo largo del año 2020 han habido diversas alertas epidemiológicas, no todas por la COVID-19, la mayoría sí, pero dependiendo del cambio que se daba en el comportamiento de esa pandemia, habían cambios en las alertas epidemiológicas, ¿no? Pero se han podido mantener algunos. Por ejemplo, un caso sospechoso, nosotros sabemos que es una persona con infección respiratoria aguda, que presente tos, dolor de garganta y al menos uno de los siguientes signos y síntomas: malestar general, fiebre, cefalea, dificultad para respirar, congestión nasal, ¿no? A eso llamamos un caso sospechoso. Y probablemente también a una persona que tenga un contacto directo, ¿no? ¿Qué implica que haya tenido un contacto directo? Persona que compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de infección por COVID-19 en una distancia menor de 2 metros, incluyendo el lugar de trabajo, aula, hogar, asilo, centros penitenciarios, o el personal de salud
que no ha usado el equipo de protección personal, que no se lo ha puesto adecuadamente o que no lo ha desechado adecuadamente, ¿no? Eso sería un contacto directo. Entonces, esos dos, los que presentan la sintomatología o los que han estado en contacto con el virus, van a ser casos sospechosos y ante eso se va a requerir una confirmación, pero que no es que se requiere una confirmación para comenzar el manejo. El manejo y las medidas de protección van a ser aplicadas incluso antes de la confirmación, como lo indica en la parte final. Ante la identificación de un caso sospechoso deberán implementarse las medidas de respuesta inmediata, sin esperar el resultado de confirmación por el laboratorio. Entonces, ¿qué es un caso confirmado? Un caso confirmado no se va a requerir para las medidas, ya lo saben, pero un caso confirmado es un caso que presenta esta sospecha y que va a salir positivo para la COVID-19, sea en una detección de carga viral o de anticuerpos. Ahora, para descartar un caso no basta con solo una prueba negativa, ¿no? Para confirmarlo, sí, solamente una prueba, pero para descartarlo no basta solo una prueba. Entonces, ¿qué se requiere? Se requieren 2 resultados negativos por prueba de identificación de anticuerpos con una diferencia de 7 días. O una prueba, 2 pruebas negativas con una diferencia de 3 días de PCR, ¿no? Identificación de carga viral. O un resultado negativo de carga viral y después de 7 días uno de anticuerpos, ¿no? Entonces, esos son los conceptos que tenemos que tener para nosotros comenzar a actuar, ¿no? A veces creemos que se necesita que esté confirmado el caso para comenzar a aislarnos o para comenzar a tomar todas las medidas necesarias, ¿no? De repente, cuando ya sale el caso confirmado, ya es demasiado tarde, ya contagia a muchas personas, ¿no? Entonces eso tenemos que tener muy bien identificado. Una persona sintomática es una persona que haya salido positiva y que no presente ningún síntoma, ¿no? A veces se cree que no, hay síntomas leves que, bueno, no se consideran, no. Todos los síntomas, si tengo solo síntomas leves, es un cuadro leve, ¿no? Pero no es una enfermedad sintomática. Ahora, ¿qué síntomas y signos encontramos en la COVID-19? Encontramos una variedad de síntomas, ¿no? Ese es un gráfico antiguo donde encontramos que hay tos, fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de garganta, dificultad respiratoria, disnea, cefalea, congestión nasal, dolor muscular, diarrea, náuseas, vómitos, o por ejemplo, en los niños que no nos pueden expresar netamente una dificultad respiratoria, podría ser esa retracción external, podría ser esa retracción de los músculos respiratorios, ese aleteo nasal, ¿no? Que podríamos identificarlo. Si bien es cierto, al inicio hemos visto que no son muchos los casos en niños, es importante identificarlo porque existen. También hemos visto signos muy característicos a lo largo de toda esta pandemia, como la anosmia y la geusia. ¿Qué es la anosmia? Es la pérdida del olfato, y ¿qué es la geusia? Es la pérdida del gusto. Se consideran muy específicos para la COVID-19. Y ahora bien, frente a una infección por SARS-CoV-2, no todos los casos van a ser graves, críticos, ¿no? De hecho, el 20% van a ser asintomáticos, es decir, no van a presentar ninguna sintomatología y probablemente solo se detecte porque tuvo un contacto con alguien que ha sido infectado o se detecte porque se le han hecho pruebas para que viaje o pruebas por trabajo, pero que esa persona no presentó ningún tipo de síntomas, mucho menos signos. El 60% van a ser casos leves. Aquí vamos a encontrar malestar general, cefalea, dolor de garganta, sin mayor alteración, ¿no? En los casos moderados, que son el 15%, vamos a ver la dificultad respiratoria, vamos a ver que la persona comienza a desaturar, los signos de hipoxia, o algún signo que nos esté denotando que ya comienza un proceso inflamatorio, ¿no? Que es lo que más asocia a la gravedad de esa enfermedad. Por ejemplo, la fiebre persistente o algunos marcadores inflamatorios elevados, ¿no? Como el PCR, la procalcitonina. El 5% van a ser los casos graves o críticos, ¿no? Que probablemente son los que lleguen a esa etapa hiperinflamatoria, como vamos a ver en la otra diapositiva.
de todas maneras hay grupos de riesgo, ¿no? Si bien es cierto, esto no significa que una persona joven y aparentemente sana no pueda tener esa enfermedad o esa persona haga una enfermedad sintomática necesariamente. Eh, de todas maneras existen grupos de riesgo, o sea, personas que están más expuestas, ¿no? Pero recordemos eso, no porque una persona no pertenezca a ese grupo de riesgo, no significa que esté exento de hacer una enfermedad grave. Todos podrían hacer una enfermedad grave, ¿no? Uno, porque por una condición misma de su organismo, o dos, porque tienen una patología que aún no han podido identificar, ¿no? Entonces, no bajar la guardia nadie. ¿Quiénes son esas personas de grupo de riesgo? Son precisamente los adultos mayores de 60, 65 años, ¿no? Gracias a, afortunadamente, se ha podido ver a este grupo de riesgo y se está manejando mediante la vacunación, ¿no? La vacunación con Pfizer. Eso es bastante bueno, dado que ellos son un grupo de riesgo bastante significativo. También tenemos a las personas que tienen comorbilidades, ¿no? Como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades renales crónicas, cáncer u otros estados de inmunosupresión. Esto es que va a haber una afectación a cierto sistema, pero ya hay una afectación previa, ¿no? Entonces eso va a condicionar a que haya un deterioro más rápido, ¿no? Que podría llevarle a la muerte. O un sistema inmunológico deficiente que reaccione mal, ¿no? Eso también podría llevar a una mayor carga viral y después a una respuesta hiperinflamatoria. Ahora, la obesidad es un factor de riesgo bastante importante, sea en jóvenes o sea en adultos, o sea incluso en ancianos. ¿Por qué es un factor de riesgo? La obesidad es una enfermedad inflamatoria y como enfermedad inflamatoria es una enfermedad inflamatoria persistente, entonces va a mantener al individuo en un estado inflamatorio persistente. Si nosotros le agregamos a eso la hiperinflamación que podría ocasionar la presencia del SARS-CoV, bueno, mi cuerpo va a reaccionar al SARS-CoV con hiperinflamación. Si yo a eso le agrego un estado ya inflamatorio, eso podría agravarse, ¿no? Y podría llevarme a un caso severo. Esa es la historia de la enfermedad. Acá vemos la carga viral, bastante bastante concentración al inicio de la enfermedad y que va disminuyendo conforme van pasando los días, ¿no? Y bueno, a medida que va disminuyendo la carga viral, va aumentando la respuesta de mi organismo, ¿no? Y ven cómo al final el problema no es tanto la carga viral, sino mi respuesta inflamatoria frente a esta carga viral, ¿no? Es así como podemos identificar tres fases. Acá tenemos la fase temprana, tenemos la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria. La fase hiperinflamatoria es la que está asociada precisamente a estos casos graves, ¿no? Al síndrome de distrés respiratorio severo, al síndrome de shock, a la falla cardíaca, y bueno, es lo que a veces conlleva a la muerte. Ahora, para terminar esta parte de la COVID-19, acá vamos a ver que existen distintas pruebas, ¿no? Pero se basan en la identificación de carga viral o en la identificación de anticuerpos. Eso sí que nosotros cuando entramos en contacto con una persona que pueda habernos transmitido el SARS-CoV y ha entrado desgraciadamente a nuestras mucosas, a nuestro organismo, va a haber un aumento de la replicación, más o menos hasta el día 14. Ven cómo va subiendo esta carga viral de forma progresiva y a partir del día 14 que llega un pico, esto comienza a disminuir. Si yo quiero hacer una prueba PCR que detecte esta carga viral, por ejemplo, en los primeros días, de repente va a ser muy poco significativo. El primer día, el día siguiente, horas después del contacto, de repente va a ser poco significativo. Cuando lo hago muy tardíamente, también va a ser poco significativo y no voy a encontrar. Puedo salir negativo sin necesidad, incluso cuando sí tengo la infección, ¿no? Entonces, lo preferible es hacerlo en ese periodo, ¿no? Entonces, también vamos a identificar que van a haber un aumento de anticuerpos. Estos anticuerpos son precisamente
una reacción de nuestro organismo frente a la carga viral que ha aumentado. Entonces es así que a partir del día 7 comienza a haber un aumento de esta inmunoglobulina M o anticuerpo IgM hasta el día 14 y posteriormente un descenso hasta el día 21. Desde el día 14 va a haber un aumento de otro anticuerpo que ya se le conoce como un anticuerpo de memoria, que es el IgG. Se comienza a producir a partir del día 14 y queda por algún tiempo, ¿no? Esto es bastante variable, se menciona un promedio de 3 meses, pero se agota, ¿no? Hay personas que creen que porque ya tuvieron la enfermedad, esto los protege de por vida. Eso no es así. Eso es, eso lo podemos ver mediante precisamente esta presencia, ¿no? Del IgG. Por eso las personas que se van a vacunar deberían de, no importa si han tenido o no la enfermedad antes, ¿no? Dependiendo de cuán pronto, ¿no? Si ya acabo de superar la enfermedad, no me voy a vacunar el día siguiente. Pero sí, ¿no? Aunque haya tenido la enfermedad, por ejemplo, a inicios de la pandemia, tengo que vacunarme, ¿no? Ahora, para que yo me vacune no necesito sacarme una prueba de anticuerpos, ¿ah? Esto no está indicado, no se ha estudiado para eso. Bien, acá tenemos como que una traducción de lo que les he mencionado. También es importante ver cuánto tiempo un individuo puede ser contagioso, ¿no? Acá vamos a ver como una infección asintomática, una enfermedad leve, una enfermedad grave, una enfermedad crítica y los casos mortales, cada uno entre sí van a ser más contagiosos. Es por eso que, por ejemplo, el personal de la unidad de cuidados intensivos necesita mayor protección, porque el paciente va a ser contagioso por mayor cantidad de días, ¿no? Que un asintomático, por ejemplo, que desde el contagio, 14 días, 2 semanas, se menciona que ya estaría libre de poder contagiar a las personas, ¿no? Y es así como se va modificando a partir si va a ser una enfermedad leve, una enfermedad grave, una enfermedad crítica o casos mortales. La prevención. Ya llegamos al punto donde ya nos corresponde hablar de vacunas. Pero antes hablemos brevemente de las otras medidas para poder entrar a las vacunas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a estas nuevas variantes que han aparecido? ¿No? Han aparecido la B117, que ya la conocemos, la P1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente lo mismo que ya conocíamos, pero quizás aumentar, ¿no? Nuestras medidas de protección. Por ejemplo, se indica que una mascarilla de tela que antes se recomendaba no es suficiente, que lo recomendable es utilizar o doble mascarilla, una mascarilla de tela más una mascarilla quirúrgica. Vamos a ver un estudio al respecto, o un respirador. Este respirador nos va a proteger de manera más eficiente porque va a filtrar mayor cantidad de partículas, ¿no? Del exterior. Entonces, como ahora necesitamos menos carga para contagiarnos, pues por eso necesitamos mayor protección. Se necesita seguir manteniendo el distanciamiento social, se necesita evitar multitudes y, por supuesto, vacunarse cuando la vacuna está habilitada y con la vacuna que está habilitada, ¿no? Muchas veces se escucha, ¿cuál será la vacuna que más me conviene? La que más me conviene es la que está disponible. Eso es lo que indica la Organización Mundial de la Salud, el CDC, UpToDate. ¿Por qué? ¿Por qué se recomienda eso? Bueno, nos conviene como sociedad que el mayor número de personas esté vacunada. No es tan importante que yo tenga la vacuna con la mayor eficacia como que todos a mi alrededor estén vacunados. Ahora bien, hay estudios que se realizaron respecto a las mascarillas. Por ejemplo, ese es un estudio realizado en agosto del año pasado, que básicamente comparaba estas 3 mascarillas. La mascarilla N95, que se utiliza en las personas que tienen contacto con aerosoles de pacientes COVID, bueno, o se utilizó así a inicios de la pandemia. Esas mascarillas que tienen esas cintillas que se atan por detrás de la cabeza, y esas mascarillas que tienen estos elásticos que se colocan detrás de la oreja, ¿no? ¿Qué se vio? Que la que filtraba de forma más eficaz era esta, ¿no? Como ustedes ven, está filtrando casi todas las partículas. Entonces, con esta yo me encontraría más protegida. Vemos que la filtración no es tan eficaz con esta mascarilla, y vemos que la filtración es menos eficaz incluso con esta mascarilla. Entonces,
si nosotros podemos elegir entre esta y esta, elegiríamos esta. Y si nosotros podemos elegir entre esta y esta, elegiríamos esta. Pero nosotros sabemos que los recursos son escasos, entonces estas que son más eficaces deberían de ir a las personas que tienen mayor riesgo. Ahora, se han realizado ciertas modificaciones a las mascarillas, ¿no? Nosotros ya venimos un año usando mascarillas, entonces han habido ciertas modificaciones que las mismas personas han realizado a sus mascarillas. Es así como ese mismo grupo, en diciembre del año pasado, lanzó otro estudio, ¿no? Hizo otro estudio con esas modificaciones precisamente. Las personas que utilizaban esa mascarilla que no era tan eficaz, ¿recuerdan? La que se colocaban las ligas por detrás de la oreja, dejaba un espacio donde podían ingresar, ¿no?, las gotas respiratorias, los aerosoles, y eso podía conllevar a una menor protección. Como ven acá, la filtración no es buena. Esta mascarilla que tiene que cuando se le hacía un nudito acá, aumentaba la filtración, ¿no? Pero ¿dónde se vio una mucho mayor eficacia y qué es lo que se recomienda ahora? Cuando esas mascarillas de tela que llegaban casi al pabellón auricular se combinaban con estas mascarillas, la protección era muy buena. Para un ambiente abierto, para un entorno administrativo, donde no estoy en contacto con pacientes que tienen producción de aerosoles, esta combinación es perfecta. Ahora bien, hablemos ya de la vacunación en estricto, ¿no? Y bueno, antes de que nosotros hablemos de vacunación, definámoslo brevemente. Vamos a ver la definición de la Organización Mundial de la Salud más adelante, pero entendamos que la vacunación es una preparación cuya función es generar inmunidad frente a una determinada enfermedad. ¿Yo qué necesito? Generar inmunidad. Necesito ser inmune a la enfermedad para no contaminarme. Entonces hablemos un poquito de la inmunidad. Van a haber dos tipos de inmunidades de acuerdo al origen. Tenemos la inmunidad natural o innata y tenemos la inmunidad adquirida o adaptativa. También, según su función, tenemos la activa o la pasiva. ¿Qué es la inmunidad en general? La inmunidad es el estado de resistencia que tienen ciertos seres vivos ante una acción patógena que proviene de microorganismos u sustancias extrañas. Entonces, lo que nosotros queremos generar es esa resistencia a esos agentes patógenos que podrían enfermarnos, ¿no? Entonces, ese es el gráfico más sencillo que pude encontrar para poder explicar que nos habla de los tipos de inmunidad, ¿no? Nosotros encontramos dos tipos de inmunidad, innata y adquirida. La innata básicamente es con la que nacemos. Eso lo vamos a dejar ahí. Y la adquirida es la que estaría más cerca de lo que nosotros estamos hablando, de las vacunas, que son precisamente estos mecanismos de defensa específicos, ¿no? A cargo de estas dos células, los linfocitos T y los linfocitos B. Vamos a ver que dentro de esto también hay una división, que sería la activa y la pasiva. La activa es aquella que resulta de la producción de anticuerpos en respuesta a un antígeno. Es decir, yo me expongo un antígeno y yo misma produzco los anticuerpos. ¿Y cuál es la pasiva? Cuando hay simplemente transferencia de estos anticuerpos. Entonces veamos, en la activa, donde yo misma produzco los anticuerpos, hay dos posibilidades, la natural y la artificial. La natural son estos anticuerpos desarrollados en respuesta a una infección. Es decir, por ejemplo, el contagio, ¿no? Yo conozco a una persona que se ha contagiado con SARS-CoV-2. Esa persona ha generado sus anticuerpos, ¿recuerdan? El IgM, el IgG. Esa persona tiene cierta protección, pero ¿qué protección tiene? Tiene una inmunidad adquirida, activa, natural, porque naturalmente se contagió y está generando una producción de anticuerpos. Ahora, ¿cuál es la artificial? Es precisamente lo que nosotros estamos viendo ahora, que es que te inyectan o virus muerto, o virus atenuado, o virus modificado, o vectores virales, y gracias a eso yo encuentro yo desarrollo anticuerpos, ¿no? Mi organismo de esta manera los conoce a este virus por parte, muerto, y ya cuando ingrese vivo, yo lo voy a identificar más rápido, mi organismo lo va a identificar más rápido. ¿Por qué? Porque ya lo conoce. Entonces, a eso llamamos la inmunidad adquirida activa artificial, ¿no? Que son anticuerpos desarrollados en respuesta a la vacunación en general. Ahora, también existe la adquirida pasiva. ¿Y la adquirida pasiva cuál sería? Es la natural, por ejemplo, la recibida de madre, ¿no? A través de la leche materna, por ejemplo.
Nosotros sabemos que la lactancia materna es muy importante, principalmente los primeros días, los primeros meses, los 6 primeros meses es importantísima, precisamente porque va a hacer posible esta inmunidad adquirida pasiva natural. Claro que no es suficiente y por eso se complementa con algunas vacunas, pero que de todas maneras es significativa y por eso se tiene que defender la lactancia materna exclusiva por los primeros meses. Ahora, también existe una inmunidad adquirida pasiva artificial. Ustedes deben de recordar que se hablaba hace algún tiempo de el plasma, ¿no? Se le ponía a los pacientes críticos el plasma, que es del plasma de personas que ya habían superado la enfermedad. ¿Qué se estaba haciendo? Esos anticuerpos que naturalmente tenían las personas que habían superado la enfermedad, se les estaba colocando a los pacientes. ¿Para qué? Para que ellos pudieran defenderse de la carga viral. Pero ahora ustedes recordarán que la carga viral que nosotros habíamos visto ya no era el problema en casos graves, ¿no? Sino en los casos leves. Entonces, esto es un poco controversial el uso del plasma, ¿no? Lo cierto es que hay una institución bastante reconocida, la Cochrane, que se preguntó lo mismo, ¿no? El plasma de las personas que se han recuperado de COVID-19 es un tratamiento efectivo para las personas con COVID-19. Nosotros sabemos que Cochrane es una institución que se encarga de realizar estas revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, la información que nos pueda brindar esa institución es significativa. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que no se sabe si el plasma de convaleciente beneficia a las personas ingresadas en el hospital con COVID-19. Hubo información limitada sobre esos casos, grado 3, grado 4, para determinar el efecto de tratamiento con plasma convaleciente, ¿no? A falta de un grupo control, no es posible evaluar la seguridad relativa del tratamiento con plasma convaleciente. Esto quiere decir que esto no se cuenta con evidencia científica suficiente ni para rechazarlo ni para aprobarlo. Esto es una publicación realizada el 12 de octubre, ¿no? En Cochrane. Ahora bien, hablemos ya de las vacunas en específico. Hemos hablado un poquito acerca de la inmunidad, ya nos hemos adentrado en este tema. Ahora hablemos de las vacunas. ¿Qué son las vacunas? ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud que son las vacunas? Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Es lo que hemos dicho, nosotros queremos generar inmunidad. ¿Y cómo queremos generar inmunidad? Mediante esta estimulación de anticuerpos, ¿no? Entonces, recordemos nuestra tablita, ¿dónde estaríamos? En una inmunidad adquirida, activa, artificial, ¿no? Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, como la vacuna Sinopharm, o productos derivados de microorganismos. Vamos a ver algunos ejemplos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, como las que tenemos ahora disponibles, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal o oral, que no es el caso, ¿no? Entonces, veamos principios generales. ¿Cuáles son estos principios generales? Al igual que con el desarrollo de productos farmacéuticos, el desarrollo de las vacunas progresa a través de la evaluación preclínica y 3 etapas clínicas distintas, ¿no? Nosotros hemos visto y hemos escuchado mucho probablemente de estas fases, de la fase 1, la fase 2, qué vacuna está en la fase 3, qué vacuna ya salió de la fase 3. Vamos a obtener algunos datos de la CDC, ¿no? Que nos van a orientar un poco. Tradicionalmente estos pasos se realizan de forma secuencial y cada uno suele tardar varios años en completarse. El desarrollo de la vacuna COVID-19 se ha acelerado a un ritmo sin precedentes, ¿no? Y hay algunas explicaciones que nos podrían decir por qué se han dado esto de forma tan acelerada, ¿no? O sea, ¿cómo es que se ha podido dar estas vacunas de forma tan acelerada si antes se tardaban tantos años? Mucho se habla de que nosotros ya conocíamos a los coronavirus, ¿no? Por ejemplo, al inicio yo les mostré una rama filogenética donde estaba el MERS-CoV, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. Nosotros ya habíamos estudiado a esos coronavirus, a esos MERS-CoV, SARS-CoV que se parecen al SARS-CoV-2. Entonces, es por eso que probablemente se haya podido avanzar más rápido. Además, que se ha disminuido el trámite burocrático. Antes se tenía que presentar
la documentación y eso tardaba, ¿no? Ahora se ha acelerado. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia. Entonces, esos son algunos parámetros que podrían explicar por qué ha salido tan rápido la vacuna, ¿no? Y no es porque lo hayan hecho mal, no se dice que es porque lo han hecho rápido, mal, que todavía no están completados. Si bien es cierto, están en distintas fases, no todas las vacunas están en la fase 3 o han concluido la fase 3, pero sí, la mayoría o todas las vacunas que están disponibles han terminado la fase 2, ¿no? Y se cuenta con datos que que nos hablan de seguridad y de eficacia. Ahora, el desarrollo de la vacuna COVID-19 se ha acelerado a un ritmo sin precedentes, como ya les dije, y cada paso ocurre durante varios meses, ¿no? Sin embargo, los criterios de seguridad siguen siendo estrictos, es lo que se menciona, ¿no? Entonces, no preocuparnos tanto por eso. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, bueno, la FDA, debe aprobar la progresión de cada paso, ¿no? En los ensayos, desde el inicio de los ensayos de fase 1 hasta la progresión a los ensayos de fase 3, según los datos generados en la fase anterior. Y acá les voy a presentar un cuadro que nos habla de estas fases, pero este es un cuadro no de las vacunas de la COVID-19, es un cuadro de anterior a la vacuna de la COVID-19, de cómo se daban las fases antes. Entonces, no, ¿por qué presento esto y no los correspondientes a la COVID-19? Es para que nos demos una idea de cuánto era la duración de años que duraba cada fase y cómo se ha acelerado eso ahora, ¿no? Para la generación de las vacunas de la COVID-19. Cuando se hace el descubrimiento del estudio preclínico, clínico, aproximadamente duraba 6.5 años. ¿Y qué se estudiaba aquí? Se estudiaba la seguridad, actividad biológica y formulación, donde en estudios de laboratorios y en animales, ¿no? No solamente en células madre, por ejemplo, o no solamente en ratas, sino también en homínidos, ¿no? Eh, esos animales que son genéticamente bastante parecidos a nosotros, ¿no? Entonces, después de esos estudios preclínicos, es que nosotros pasábamos a las fases donde ya se hacían esos estudios en humanos. Mucho se habló de la vacuna peruana. Desafortunadamente había una limitación bastante grande, que es que nosotros no tenemos la infraestructura suficiente como para realizar estudios a cabalidad acá, ¿no? Sin embargo, bueno, se podrían haber hecho alianzas, ¿no? Pero de todas maneras, esta vacuna está avanzando más lento precisamente por esa limitación que nosotros tenemos en el país, ¿no? Pero no se puede dar sin que haya todo este cumplimiento, ¿no? De todos estos parámetros. Tiene que comprobarse una seguridad en animales para poder pasar a las fases ya en persona. Es así como se puede llegar en un mes. Miren, antes duraba un mes, esto probablemente haya durado horas después de haber concluido ese estudio preclínico, y la convocatoria para alcanzar ese número de 20 a 100 personas fue mucho más rápido, porque las personas, mediante comunicación como las redes sociales, por ejemplo, se pudieron comunicar de forma más eficaz para que alcancen el número necesario, ¿no? Por ejemplo, en la fase 1 dura 1 año y medio y se determina seguridad y dosis. ¿En quiénes? En 20 a 100 personas voluntarias, sanas, ¿no? Esto se ha realizado en muy poco tiempo para lo que es la vacuna de la COVID-19 o las vacunas que se han desarrollado muchísimas. La fase 2 es evaluar la efectividad y buscar efectos secundarios. ¿En quién? En 100 a 500 pacientes voluntarios, ¿no? Esa es la fase 2 y duraba aproximadamente 2 años. Ahora, nosotros, ¿qué podemos ver acá? Ya estamos viendo estos efectos adversos, o sea, terminando esta fase, nosotros ya conocemos muchos datos. Ahora, la fase 3, que es una fase que precisamente ha entrado en controversia durante estos últimos días, es cuando ya se hacen estudios para confirmar la efectividad. Ya se evaluó la efectividad, pero acá se confirma y se monitorean las reacciones adversas a largo plazo y en una población en específico, ¿no? Entonces, y eso en donde se estudia en 1.000 a 5.000 pacientes voluntarios.
¿no? Entonces, yo puedo conocer cuáles son los resultados, pero es difícil que nosotros lo extrapolemos porque, como ven, acá hay un número limitado de participantes, ¿no? Entonces, eso tendríamos que evaluarlo bien. Estos números que están acá se pueden modificar, pero son proporcionales a lo que aparece aquí. Y la fase 4 ya habla sobre vigilancia, más variación de pacientes, pero definitivamente no se ha esperado a esa fase para que se pueda hablar, porque como ven acá ya hay una confirmación de la efectividad, un monitoreo de las reacciones adversas a largo plazo, ¿no? Entonces, dentro de todas las vacunas que son desarrolladas, existen las vacunas de material genético, las vacunas de vectores no replicativos, las vacunas basadas en proteínas, las vacunas de virus vivos o atenuados y las vacunas de virus inactivados, ¿no? Vamos a tener esas diferencias. Esas diferencias son importantes. Entonces aquí vamos a poder leer un poquito más acerca de cada una de estas vacunas, ¿no? Acá tenemos la vacuna de material genético. Esta vacuna de material genético es una vacuna no infectante, son rápidas, hay una respuesta inmune innata que se estimula, y algunos ejemplos de estas son la Moderna, la Pfizer. Vectores no replicativos son altamente infecciosos, eh, pero no va a integrar su ADN a nuestras células, por lo que no es patogénico, ¿no? Acá tenemos como ejemplo la de Oxford, la AstraZeneca. La AstraZeneca va a ser una vacuna que va a llegar a nuestro país y que utiliza como vector el adenovirus. El adenovirus, mediante una modificación, se le van a integrar las proteínas que se producen en nuestro organismo. Entonces va a haber aquí sí una combinación de, de, de material genético, pero no de ellos con nuestro material genético, porque mucho se ha dicho de que no me va a alterar mi material genético. No, entre ellos se hace la variación para que cuando ingrese a mi organismo, eso comience a replicar y comiencen a formar anticuerpos precisamente contra estas proteínas, pero no es que haya una combinación con el material genético de la persona, sino entre dos vectores distintos, ¿no? Vacunas basadas en proteínas. Aquí se generan anticuerpos específicos contra las proteínas. Nosotros ya hemos hablado cuáles son las proteínas, ¿no? Está la proteína F, la proteína M, la proteína N y la proteína E. Entonces se pueden generar también estas vacunas contra proteínas específicas. También tenemos las vacunas de virus vivos o atenuados. Aquí tenemos virus vivo que no completa su ciclo replicativo, porque imagínense, si se inyecta virus vivo es como estar exponiendo a la persona. Pero esos son virus que no van a completar su ciclo replicativo por ciertas modificaciones que se le han hecho, porque está atenuado. La infección va a ser similar a la normal, pero de todas maneras va a ser de menor impacto, no va a causar un cuadro clínico grave, pero sí va a causar una infección similar. Una infección más, no una enfermedad. No estoy diciendo de que las personas que se vacunen con esas vacunas de virus vivos atenuados vayan a enfermarse de COVID-19, sino que vayan a tener una infección similar a la que se produce con la SARS-CoV-2. Y precisamente porque hay esa infección, no se pueden vacunar con ese tipo de vacunas las personas con sistema inmunológico comprometido. Las vacunas de virus inactivado no van a generar enfermedad. Tienen una importancia significativa porque van a tener muchas dianas. O sea, es virus muerto, es como que me presenten al SARS-CoV completito, pero muerto. Entonces no me va a enfermar, pero yo le puedo reconocer distintas proteínas, ¿no? Entonces eso es bastante bueno. La respuesta es más débil, evidentemente, porque es virus muerto. De todas maneras, mi sistema inmunológico no lo va a enfrentar tanto. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos a la vacuna Sinopharm, que ya ha sido colocada probablemente a muchos de ustedes, o que vaya a ser que siga siendo extendida. Un minuto, por favor. Bien. Aquí vamos a acercar un poquito para poder leer mejor. Bien.
los científicos, cómo funciona una vacuna ARN, ¿no? Acá va a haber un gráfico que explique. Ese es un gráfico publicado en la BBC, pero sustentado en la revista Nature. Aquí encontramos que, bueno, se va a tomar parte del código genético del ARN, ¿no? Del virus. Es el material genético quien, como ustedes han visto en el ciclo replicativo, quien va a mandar que se produzcan estas nuevas proteínas que se van a ensamblar finalmente en nuevos virus. Entonces, yo voy a tomar ese material genético, se va a recubrir con un lípido para que pueda ingresar a las células del cuerpo. Esto se va a inyectar al paciente. La vacuna ingresa a las células y les dice que produzcan la proteína de S, de la espícula de coronavirus. Y esto va a llevar al sistema inmunológico a producir anticuerpos y activar las células T para destruir las células infectadas. Es material genético específico que se va a inyectar para que se produzcan solo estas proteínas y cuando aparezca un virus ya completo, ya con todas sus proteínas, esto pueda ser identificable, ¿no? Acá vemos si el paciente tiene coronavirus, los anticuerpos y las células T se activan para combatirlo, ¿no? Entonces aquí no hay actividad patógena, pero sí va a haber esta producción de las proteínas, ¿no? Entonces es una forma en la cual funcionan las vacunas. Ahora bien, probablemente una de las instituciones que más nos importa a la hora de hablar de vacunas es la CDC, ¿no? Muchas personas han estado preocupadas precisamente porque la vacuna de Sinopharm no es mencionada en la CDC. Bien, veamos qué es lo concreto. Actualizado, buscado el día de hoy, las vacunas autorizadas y recomendadas por la CDC son la Pfizer, la Moderna, la Johnson Johnson, Janssen. Esas son las vacunas que son autorizadas y recomendadas por la CDC. Pero ustedes deben de recordar que, bueno, a inicios de toda esta vacunación hubo un representante de la Organización Mundial de la Salud que habló acerca de esto, ¿no? Las que no se encuentran todavía aquí, las vacunas que todavía no se encuentran aquí, están en fase de llegar aquí, ¿no? Entonces, no se puede decir que una vacuna no funcione porque no se encuentra aquí. Esas son las que han concluido y ya tienen evidencia suficiente, pero no se puede decir que una vacuna no sirva porque no está aquí, ¿no? Esas son las que están en fase. Y bueno, eso se va actualizando poco a poco, ¿no? Me acuerdo que hace algún tiempo hubo una exposición en la cual solamente se mencionaba Pfizer y Moderna, ¿no? Y Johnson Janssen se encontraba todavía en estudios de fase 3, ¿no? Ahora lo que encontramos el día de hoy es que esta ya está incluida acá dentro de las recomendadas y autorizadas. Ahora, todavía hay vacunas que se encuentran en ensayos clínicos de fase 3, que aún así están siendo utilizadas, precisamente porque ya han superado la fase 2, y en la fase 2 se conocen ya datos acerca de su eficacia y de efectos adversos, pero nada más que, como ustedes han visto, es en poblaciones más reducidas, ¿no? En un número de personas más reducidas. Entonces, lo ideal es que esta fase termine, pero hay vacunas que van en buen camino en esta fase. Por ejemplo, al 27 de febrero del 2021, buscado el día de hoy, hay ensayos clínicos a gran escala en la fase 3, en curso previo para 2 vacunas contra la COVID-19. Como es la CDC, es en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son estas? Son la vacuna AstraZeneca y la vacuna Novavax, ¿no? Esas son las que se encuentran en fase 3. Y bueno, esto se va a ir actualizando a medida que esto se vaya modificando. Ahora bien, hablemos de una vacuna que ya se encuentra en nuestro país. Vamos a hablar de las 2 vacunas que se encuentran en nuestro país, pero hablemos precisamente de primero de la Pfizer, ¿no? Que es con la que contamos con datos en la CDC. El nombre farmacológico, el nombre formal es BNT
162B2. El fabricante es Pfizer, por eso se le conoce como vacuna Pfizer, y bueno, en colaboración con Biotech. El tipo de vacuna es ARN mensajero, ¿no? Ustedes recuerdan, es precisamente la de material genético. La cantidad de dosis es 2, con 21 días de diferencia, ¿no? Que es precisamente la vacuna con la que han vacunado a la mayoría de adultos mayores. Modo de inyección en el músculo de la parte superior del brazo, es lo que indica la CDC. No contiene huevos, conservantes y látex, que bueno, de todas maneras se tiene que especificar en este tipo de instituciones, ¿no? Y esta vacuna está recomendada para mayores de 16 años. Bien, quienes no deberían de vacunarse, eso también figura en la CDC, y lo que nos dice la CDC es esto, ¿no? Eso definitivamente genera, esas son indicaciones generales aplicables en Estados Unidos, pero que generan un patrón de comportamiento ya en todos los países donde se vaya a aplicar, ¿no? Y se toman las medidas necesarias. ¿Quiénes no deberían de vacunarse? Si hubo una reacción alérgica grave, anafilaxia o una reacción alérgica inmediata, incluso si no fue grave, a cualquiera de los ingredientes de la vacuna ARN mensajero contra la COVID, como el polietilenglicol, no se debería aplicar esta vacuna, ¿no? O sea, si alguno de los componentes de la vacuna eres alérgico, no deberías de vacunar. Tampoco deberías de vacunarte con esta vacuna si hubo una reacción anafiláctica grave o una reacción alérgica inmediata, incluso si no fue grave, después de la primera dosis, ¿no? Ya no debería de aplicarse la segunda dosis, ¿no? Porque nosotros sabemos que en estos casos de reacciones, podría ir en aumento la reacción, ¿no? Entonces, no es lo que se espera. Si ya hubo una reacción alérgica inmediata, no debería de aplicarse una segunda dosis. Una reacción alérgica se considera grave cuando es necesario tratar a la persona que la sufre con epinefrina o si debe ser hospitalizada. Tampoco debe vacunarse una persona que haya sufrido una reacción alérgica inmediata, aunque se manifiesta al cabo de 4 horas después de haberse vacunado, e incluye síntomas como urticaria, hinchazón o sibilancia respiratoria, ¿no? Que son signos que podrían aparecer. Si no puede recibir una vacuna de ARN mensajero contra la COVID, es posible que sí pueda darse una vacuna contra la COVID-19 de otro tipo, ¿no? Entonces no significa que esas personas no vayan a ser vacunadas, sino que vayan a ser vacunadas con otro tipo de agentes. Ahora, ustedes tienen que notar aquí que las restricciones son bastante específicas. Básicamente, si se ha generado una reacción alérgica a alguno de los componentes de la vacuna. Entonces, no es que haya mayor restricción que esa, ¿no? Si bien es cierto, se indica que la mayoría de las vacunas, si es que yo he generado, si soy alérgico a otros componentes, tiene que haber una observación. No implica que si, por ejemplo, eres alérgico a algunos medicamentos, según lo que dice la CDC, no te debas de vacunar, porque no están dentro de este grupo. Pero sí debería haber una observación, quizás permanecer más tiempo en el hospital, en observación, por lo menos media hora, indican algunos doctores, para que pueda ser o evaluado, ¿no? Pero básicamente los que no se pueden vacunar con la Pfizer son este grupo de personas, ¿no? Pero como vemos, las restricciones son pocas, es por eso que y la eficacia es bastante considerable. La vamos a ver en un cuadro comparativo al final. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes? Esto actualizado al 4 de marzo del 2021. En el brazo donde se recibió la vacuna inyectable, el paciente puede tener dolor, enrojecimiento, hinchazón. En el resto del cuerpo puede presentar cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y náuseas. Esos efectos secundarios suelen aparecer al cabo de 1 o 2 días después de vacunarse. Los efectos secundarios podrían afectar su capacidad para complementar actividades cotidianas, pero deberían desaparecer en los pocos días, ¿no? Entonces, no se registra hasta lo que nos indica la CDC, mayor efectos comunes graves, ¿no? Entonces, acá también tenemos una seguridad. Entonces, ese es el resumen de los datos de seguridad de la vacuna Pfizer. En los ensayos clínicos, los síntomas de
reactogenicidad, efectos secundarios que aparecen dentro de los 7 días después de vacunarse, es la definición de reactogenicidad. Esos síntomas eran comunes, ¿no? Pero principalmente fueron leves a moderados, con la ventaja de que, bueno, tenías ya la protección, ganabas la protección. Los efectos secundarios como fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza en todo el cuerpo fueron los más comunes después de recibir la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Es cierto, se ha registrado no solamente en esta vacuna, sino con la vacuna Sinopharm, que cuando hay ese tipo de reacciones adversas, son más evidentes con la segunda dosis, ¿no? La mayoría de los efectos secundarios fueron leves a moderados. Sin embargo, una pequeña cantidad de personas tuvo efectos secundarios graves, definidos como efectos secundarios que afectan la capacidad de una persona para realizar sus actividades diarias. Que se indica una pequeña cantidad de estas personas tuvo estos efectos que le impidieron continuar con su vida cotidiana. Aunque fueron pocas las personas de los ensayos clínicos que han sido llevadas al hospital o que fallecieron, los datos sugieren que las personas que recibieron la vacuna Pfizer eran menos propensas a tener estos resultados más graves en comparación con las personas que recibieron la solución salina de placebo. ¿Esto qué quiere decir? Que en comparación con el placebo, estas personas tenían mayor protección, ¿no? A pesar de presentar estos cuadros. Ahora, esto tenemos que tener en consideración, ¿no? Porque esos datos de seguridad son a veces los que asustan a la mayor cantidad de personas. Pero tenemos que tener en cuenta que al igual que otros preparados o otras drogas administradas, o al igual que las drogas como, no sé, como las drogas más comunes, paracetamol, o algunos otros medicamentos que nosotros podamos tomar, todo tiene efectos de riesgo y efectos beneficiosos. Ahora, cuando a una persona se le indica estos medicamentos, es porque el médico, que es quien prescribe esta medicación, ha hecho un balance entre los efectos adversos y efectos beneficiosos de acuerdo a la condición del paciente, de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a su cuadro clínico, y ha notado que son mayores los efectos beneficiosos que los efectos adversos. Por eso se le da a una persona estos medicamentos. Al igual las vacunas tienen un efecto beneficioso que es mayor al efecto que se puede presentar en el caso de que no haya vacuna. Es por eso que se recomienda el uso de vacunas, lo cual no quiere decir que la persona no tenga absolutamente ningún riesgo. Riesgo, aunque pequeño, hay. Seguridad se describe acá, pero riesgo hay incluso de que puedas presentar cierta molestia, cierto dolor en el brazo, pero los efectos beneficiosos superan a los perjudiciales. Ahora hablemos un poquito de la vacuna Sinopharm, que también está en nuestro país. De hecho, llegó primero, pero como no cuenta con los datos de la CDC, la he puesto en segundo lugar. La vacuna es desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm. Tiene una tasa de eficacia, según lo que ellos indican, del 79%. Nosotros sabemos que su estudio de fase 3 todavía no cuenta con los resultados oficiales, sino con los resultados preliminares, ¿no? Entonces, estas tasas de eficacia probablemente están sustentadas en sus estudios de fase 2. Anunció el grupo farmacéutico. Esta cifra es inferior a la de las vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna, ¿no? Pero que tenga 79%, en el caso de tenerlo, no significa que sea mala, porque como bien les he dicho, la mayor protección se va a alcanzar no cuando yo tengo una vacuna del 100%, sino cuando la mayor cantidad de personas a mi alrededor estén vacunadas, tengan esta protección. 79% es bueno, es bueno para una vacuna. La primera vacuna china aprobada oficialmente contra el COVID-19 es efectiva contra las nuevas variantes del virus, eso según lo dijo uno de sus creadores. Ahora, la aparición de estas nuevas variantes que les he presentado ya estaba pronosticado. Los virus mutan normalmente, nosotros sabíamos de que esto iba a pasar. Y los especialistas, tanto en los laboratorios que han desarrollado las vacunas, sabían esto y se han ido preparando y han ido modificando sus vacunas de acuerdo a esto. Entonces,
sí se ha registrado una disminución de la eficacia en algunas variantes, pero no para que sean no útiles, ¿no? Entonces, digamos que ya no son el 95%, sino el 93, 92, que aún podría ser significativo, ¿no? Esto es un número aleatorio, no es el número exacto que esté dando, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí habría una disminución de la eficacia, pero no a niveles que sean despreciables como para ya no colocarse. La actual mutación del virus de la COVID-19 no ha hecho que la vacuna sea ineficaz, eso es lo que indican los creadores. Eso, de hecho, lo dijo el presidente eh, del grupo Biotech Nacional Chino, el señor Zhang, bueno, lo que indica ahí, ¿no? A la televisión estatal. La vacuna Sinopharm es de lo que se denomina inactivada, ¿no? Hemos dicho, es un virus muerto que ingresa a nuestro organismo para desencadenar una reacción inmunitaria en la persona. Es decir, nuestro organismo va a conocer al virus muerto, entonces lo va a reconocer, va a generar anticuerpos, porque de todas maneras no forma parte de nuestro organismo, y bueno, ocasionando estos reconocimientos, ya cuando aparezca un virus vivo, lo va a reconocer y lo va a poder manejar de una manera más eficaz. Se requiere de 2 dosis que se aplican de manera intramuscular en el brazo de cada persona con un mes de diferencia, ¿no? Bueno, en realidad eso, nosotros sabemos que, como indica acá, la Sinopharm no es un mes, sino 21 días, pero son los datos que se registraron de esta fuente, ¿no? Ahora, eh, mucho se habló acerca de si la vacuna realmente tenía solamente una eficacia del 11%, incluso en algún programa de televisión se mencionó eso, ¿no? Hubo bastante controversia precisamente por algunas gestiones que se dieron en torno a este estudio de fase 3 realizado en nuestro país, y bueno, en otros países también, ¿no? La coyuntura y todos los problemas que surgieron a partir de eso no es exclusivo de nuestro país. Hay muchísimos países que están involucrados. Desgraciadamente nuestro país también estuvo involucrado y bueno, cambiaron de autoridades. Y es así como la doctora Coralit García, investigadora principal del estudio clínico de la Universidad Cayetano Heredia, precisó que la información que había dado este programa era equivocada, no lo había explicado de forma equivocada. Sí había una parte de verdad, pero de forma errónea había sido explicada y transmitida. Precisamente, ¿por qué se menciona que eso es así? Porque los resultados definitivos recién van a estar de aquí. Bueno, esto sucedió hace 2 semanas. Esto va a estar de aquí a 6, 7 semanas, y recién ahí nosotros vamos a poder decir completamente cuánto es el nivel de eficacia concluida la fase 3, ¿no? Bueno, de todas maneras aquí hay complicaciones respecto a lo que ha sucedido, pero se cuentan igual con datos como estos que tenemos aquí, que nos hablan de la seguridad de esta vacuna y de los estudios que se realizaron en la fase 1 y en la fase 2, como se indica acá, ¿no? Entonces, como lo menciona también la doctora, la decisión de comprar esta vacuna no se sustentó precisamente en la fase 3, porque la fase 3 aún no está concluida, sino se sustentó en la fase 1 y en la fase 2, que tuvieron resultados según lo que se indicó en la diapositiva que les mencioné, ¿no? Del 79%. ¿Qué nos dice este estudio? Nos dice que en conclusión encontramos que el SARS-CoV-2 inactivado, la vacuna, bueno, recuerdan ustedes que la vacuna de Pfizer tenía una denominación concreta, esa también tiene BBI, BP, CORP, V. Es tolerable, inmunogénica en personas sanas, respuestas humorales rápidas contra el SARS-CoV. Se observó que desde el día 4, después de la primera inoculación, comienza ya la protección, y el 100% de seroconversión se encontró en los participantes en el día número 42, ¿no? Entonces, esos son los datos que tenemos de las vacunas que están presentes en nuestro país. Ahora, veamos aquí, eso es una
página del Ministerio de Salud que nos indica cuál es la extensión de la vacunación a lo largo de todo nuestro territorio. Como pueden ver aquí, estos círculos que están aquí en rojo nos muestra el número de vacunados por región, ¿no? Y acá nos muestra el avance, ¿no? Según el número de vacunados. Ahora, nosotros, a comparación de otros países, tenemos ciertas limitaciones porque nosotros todavía contamos con pocas dosis, ¿no? Los tratos han ido avanzando, sin embargo, bueno, se está avanzando. Acá creo que tengo un gráfico que habla un poco de eso. No, bueno, pero básicamente era en comparación con otros países. Nosotros no estamos a la cabeza definitivamente, pero bueno, eso se está tratando de ir avanzando, ¿no? Igual los problemas que surgieron en torno a las otras, a los estudios clínicos no deberían de debilitar la vacunación que debería de ocurrir en nuestro país. Como les menciono, la mayor seguridad se va a alcanzar cuando la mayor cantidad de personas estén vacunadas, no cuando yo me vacune con una vacuna del 100%. Aquí tenemos una comparación entre las vacunas. Acá tenemos la Pfizer, que como hemos dicho, maneja una tecnología de ARN mensajero, una eficacia clínica del 95%, y que como nosotros sabemos se coloca en 2 dosis con un plazo de 21 días, ¿no? La temperatura de almacenamiento de esta vacuna es bastante alta, es menos 70, ¿no? Es por eso que es tan complicado que a veces se pueda conservar esta cadena fría, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Salud y las instituciones respectivas han garantizado de que esto se pueda dar, es lo que ellos mencionan. Y bueno, esperemos que eso sea así. La vacuna Moderna, que no está en nuestro país, también tiene la tecnología del ARN mensajero, la eficacia es del 94.1%, la temperatura del almacenamiento es menor, es menos 20, y bueno, el plazo entre las 2 dosis es 28 días, ¿no? Hay 4 semanas. La Sputnik V, que es una vacuna que según las negociaciones que se han ido realizando llegaría a nuestro país, tiene un vector viral, es una eficacia clínica del 91.4%, la temperatura de almacenamiento es de 2 a 8 grados centígrados, esto es bastante alentador porque es más fácil de que se pueda cumplir la cadena de frío, y el plazo entre las 2 dosis es 21 días. La vacuna de Oxford, la AstraZeneca, que es la vacuna que yo les mencioné, que es del adenovirus, que está modificado, que no se integra a nuestro material genético, como les mencioné, tiene como tecnología el vector viral. Ahora, esta presenta una eficacia del 82.4%. Según el estudio publicado por la Universidad de Oxford el 2 de febrero, se indica esto, y la temperatura de almacenamiento es de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Y el plazo entre las dosis son 28 días. Eso también es una temperatura más manejable, ¿no? Al igual que la Sputnik. Tenemos la de Sinopharm, la vacuna de virus inactivado, que tendría una eficacia clínica del 79.3%, que como les dije, no es porque esté aquí que sea menos buena. La temperatura de almacenamiento es de 2 a 8 grados centígrados, es más fácil de poder transportar, y los plazos entre 2 dosis es de 21 días. La de Sinovac, que es otra vacuna china, también maneja el virus inactivado y mantiene, ellos sí, una eficacia se menciona, del 50 al 100%. Esos resultados en los países donde se aprobó la vacuna, a falta de la publicación de las pruebas clínicas de Sinovac. Bueno, esto también es bastante controversial. La temperatura de almacenamiento va de 2 a 8 grados y bueno, el plazo entre las dosis es de 14 días, 2 semanas. Ese es un cuadro que me gusta porque está hablándonos de la eficacia respecto a si varía o no con las nuevas variantes, ¿no? Entonces aquí tenemos la vacuna Pfizer, la vacuna AstraZeneca, Johnson Johnson, Sinopharm y Sinovac, que son los laboratorios con los cuales se han tenido tratos de diversas índoles, ¿no? Ya sean efectivos como preliminares. Aquí tenemos la Pfizer de estos países con tecnología de ARN que ha concluido la fase 3, que se presenta en 2 dosis, que tiene esta temperatura aproximada de almacenamiento, hemos dicho que es la más
compleja de manejar, su eficacia es del 95%, la protección versus muerte sería el 100%, y bueno, aquí disminuiría su eficacia parcialmente, ¿no? Sin embargo, esta es una vacuna bastante que se ha mencionado últimamente porque disminuiría la transmisión, ¿no? O sea, la infección. La mayoría de las vacunas nos protege contra las enfermedades graves. Esa sería una vacuna que nos protegería contra la infección, ¿no? Entonces, esta sería una de las vacunas más importantes para controlar la transmisión. La AstraZeneca también presentaría lo mismo, que sería una reducción de la eficacia, pero no para llegar a cifras donde la vacuna ya no sea útil, ¿no? La vacuna sigue siendo útil, nada más que estas nuevas modificaciones la hacen un poquito menos eficaz. La Johnson & Johnson igual, y la Sinopharm y la Sinovac aún necesitan datos para poder concluir, ¿no? No han concluido las fases. Ahora bien, nosotros sabemos que en nuestro país la vacunación se está dando por fases. Si bien es cierto, se ha comenzado con el personal de salud, esto va a ir avanzando. Se está dando ya en los adultos mayores. Eso también es bastante alentador, ¿no? Y como sabemos, se da en fase según lo que ha publicado el Ministerio de Salud. Respecto al manejo de la COVID-19, ya lo que nos queda hablar es poco. Esto lo voy a pasar rápidamente, solamente para que puedan identificarlo. Las diapositivas van a ser compartidas por los organizadores. Esa es la hoja de monitoreo ya cuando se presenta la enfermedad, ¿no? Todo lo que hemos hablado de vacunas es respecto a la protección. Ya esto es respecto ya cuando hay una enfermedad en un individuo, ¿no? Entonces, una hoja de monitoreo es la mejor forma de monitorear. Nosotros sabemos que el 80% de los casos no van a requerir una hospitalización, ¿no? Entonces, ese es un flujograma que nos ayuda a ver cuál debería de ser el manejo de una persona frente a una persona con sospecha, ¿no? Esto es de la guía del cuidado de pacientes adultos críticos con COVID-19 en las Américas, ¿no? Pero eso es básicamente el flujograma de acción cuando el paciente llega a una entidad de salud con una infección respiratoria aguda. Los casos severos, nosotros sabemos que están bastante asociados a la tormenta de citoquina, y solo en estos casos se ha hablado de algunos corticoides, ¿no? Recalcando aquí, solamente quiero recalcar que eso solamente es para casos graves, pacientes entubados, como se indica ahí. Para poder identificar qué pacientes deberían de ser entubados o no, tenemos ciertas escalas. Por ejemplo, acá tenemos la escala de Brecha, y bueno, la presencia de síndromes inflamatorios que ya se habló es lo que podría estar complicando la situación, ¿no? Precisamente en las patologías pediátricas. No, esas fotografías de una publicación realizada de una serie de casos, de 8 casos, por el Instituto Nacional de Salud, un grupo de profesionales, ¿no? Y la problemática que esto significa es importante en el grupo pediátrico, pero también se está observando en grupos de adultos, aunque aún no cuenten con una definición exacta, ¿no? La CDC está trabajando en esto. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharme, por su atención, y bueno, espero que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias para la ponente y a todos los participantes. Ha finalizado el curso. Sí, se les estará enviando la clase grabada y las diapositivas el día lunes junto con la certificación. Muchas gracias por participar. Ha finalizado el curso.